a, a seguir, ¿verdad? Recordando al Señor por lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? De tener la vida y vida en abundante. A pesar del día a día, ¿verdad? De los conflictos que es natural y es normal en el mundo, que pasamos, ¿verdad? Creo que más que nunca, creo que en la gran mayoría, ¿verdad? Este mes de noviembre quizás a muchos, ¿verdad? Fue un mes difícil, ¿verdad? Que justamente hoy estamos culminando, ¿verdad? A mí me tocó charlar con mucha gente, ¿verdad? Andando el día a día en las calles y realmente se sintió mucho, ¿verdad? La crisis, las situaciones, ¿verdad? Difíciles, pero bueno, el Señor nos sostiene, ¿verdad? Es lo que el mundo piensa y opina, ¿verdad? Y de alguna manera también he podido notar la desesperación, desesperanza y incertidumbre, ¿verdad? En la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Y eso también en varios momentos me llevó a reflexionar a mí en lo personal, ¿verdad? Andando por ahí. Qué privilegiados somos nosotros, hermano, que tenemos esa esperanza viva y segura, que a pesar de lo que pasemos aquí, tenemos seguridad en el Señor, ¿verdad? Indistintamente, ¿verdad? Así que es ahí la gran diferencia, hermano. Bueno, hermanos, yendo al mensaje, hace un tiempo he venido preparándome para este mensaje y quiero compartir con ustedes el libro de los Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero iniciar con ustedes esta hermosa epístola, esta hermosa carta, en donde verdaderamente es una riqueza, como podemos decir también en otras palabras, una joya, ¿verdad? Y podríamos, diríamos, de una manera enmarcarlo o ponerlo como un título, podemos decir, ¿verdad?, de las alabanzas de Dios por sus bendiciones espirituales. O también podemos decir que las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo o la posición que tenemos en Cristo, ¿verdad? Esta epístola, hermanos, como las demás epístolas del apóstol Pablo, representa verdaderamente una verdadera joya para la iglesia y está dividida en dos partes este libro. Del capítulo 1 al capítulo 3 vemos las doctrinas, las enseñanzas de la palabra del apóstol Pablo, y del capítulo 4 al 6 vemos la ejecución o el desarrollo, cómo el cristiano, el Hijo de Dios, debe ponerlo en práctica, ¿verdad? Lo aprendido, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos vemos cómo el apóstol Pablo nos revela aquel misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Misterio que, como dice mismo el apóstol Pablo, no se ha dado a conocer en otros tiempos, sino que en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, Dios se ha placido, se ha agradado revelar a su pueblo para que le conozcan, ¿verdad? A la medida que Él se ha dado a conocer a su pueblo, ¿verdad? Entonces vemos esas dos partes, esas dos mitades, podemos dividir, la verdad, del capítulo 1 al 3, vemos los grandes misterios revelados para nuestro conocimiento. Del 4 al 6 vemos la ejecución, ¿verdad?, de dichas enseñanzas que el cristiano debe poner en práctica. Vemos en el capítulo 4 cómo Pablo insta a despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre, de no entristecer al Espíritu de Dios que tenemos cada creyente, ¿verdad? En el capítulo 5 vemos la ética entre marido y mujer, entre padre e hijo, entre la sociedad misma. Y en el capítulo 6 vemos los elementos o las herramientas o los recursos que tenemos como cristianos para afrontar, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, en este mundo, ¿verdad?, las armaduras de Dios, ¿verdad? Entonces vemos verdaderamente una verdadera riqueza en este libro que el apóstol Pablo, ¿verdad?, por inspiración divina, se ha dado a conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios. También vemos en esta porción, hermanos, que vamos a considerar esta mañana, verdaderamente la riqueza de lo que Dios nos ha mostrado. Vamos a ver nada más estos 2 primeros versículos en esta sección, hermanos, que aparentemente diríamos es muy corto, pero verdaderamente tiene mucho significado y mucha profundidad cuando empezamos a sumergirnos en las grandes riquezas y verdades que tenemos en la palabra del Señor. Dice el versículo 1 al 2, hermanos:
empezando con la salutación o con el saludo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como dijimos al principio, hermanos, esta epístola contiene verdaderas riquezas para que nosotros nos apropiemos esos recursos valiosos como hijos de Dios, para que de esa manera podamos afrontar la vida cotidiana que tenemos por delante. A lo largo de la historia vemos, hermanos, de la iglesia que ha sido de mucha bendición esta epístola, y vemos a grandes hombres de Dios verdaderamente transformados por la palabra y particularmente por esta epístola, ¿verdad?, del apóstol Pablo a los Efesios, en donde nos muestra el propósito de Dios o los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque el versículo 13 en adelante, que vamos a ver más adelante, nos revela el propósito o los planes de Dios que ha tenido para con nosotros o ha querido tener para con nosotros y que se ha cumplido y que aún falta por cumplirse. Es como dijimos en un momento también atrás, que es como que Dios ha corrido el velo, ¿verdad?, del misterio, de lo oculto, y ha querido revelarnos para mostrarnos, para que sepamos, para que le conozcamos. Y el apóstol Pablo comienza, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como toda carta, hermanos, vemos que comienza con el remitente, que es el apóstol Pablo. En las cartas tradicionales, como lo conocemos, el remitente siempre está al final, ¿verdad?, de una elaboración de una carta, ¿no es cierto? Está primero el saludo, a quién va dirigida, el cuerpo de la carta y al final el remitente, atentamente el remitente, ¿no es cierto?, fulano de tal. Pero en ese tiempo, hermanos, vemos que el libro o la epístola como tal lo tenemos, se había escrito en rollos en aquellos entonces. Y de esa manera, para que sea más accesible y fácil para los lectores de aquel entonces, se ponía al principio quién era el remitente, de quién era el origen del mensaje y a quién iba dirigido. Entonces ellos abrían el rollo en aquel entonces y ya sabían de quién era el remitente, quién era el que enviaba la carta, ¿verdad? Y considerando al apóstol Pablo, hermanos, podemos verdaderamente ver a este hombre guiado por Dios, llenado por el Espíritu Santo. Mirando un poco atrás su vida, vemos desde su juventud a este joven hombre que ha sido criado de la mejor y de excelente manera. Podemos deducir, y como el mismo Pablo dice en varias oportunidades, que aventajaba a muchos y tenía recursos. Estudió en la mejor universidad de aquellos tiempos, o en el mejor seminario teológico de aquellos tiempos, y fue criado a los pies o educado a los pies de Gamaliel, aquel rabino más excelente y más respetado de su tiempo. Él fue criado y fue educado a los pies de Gamaliel. Él mismo dice que aventajó a muchos de sus contemporáneos, de sus paisanos. Y era tal el celo de este hombre, hermanos, por su religión, por la religión judía, de que cuando el mensaje del Evangelio empezó a difundirse después de la muerte, crucifixión y ascensión del Señor, la iglesia primitiva empezó a dar sus primeros pasos. Este hombre, creyendo que estaba sirviendo a Dios, dice en su relato, en el libro de los Hechos, capítulo 9, en su relato de su conversión, que respiraba amenaza y furia contra los que seguían a Jesús. Es de tal manera que dice que pidió carta de autoridad al concilio, al Sanedrín, que tuviese autoridad sobre los demás lugares para que él pudiese ir a arrestar, a traer a aquellas personas y a encarcelarlos e inclusive matarlos. Él mismo dice en un momento de que él estuvo presente en la muerte de Esteban. Él consintió con la muerte de Esteban, dice. Es tanto fue la influencia de este hombre que el simple hecho de escuchar su nombre, Saulo, en aquel entonces causaba pavor, temor a los cristianos y huían. Y vemos la dispersión de los cristianos de la primera iglesia primitiva, hermanos, que se dispersaron en diferentes lugares. Pero todo fue propósito de Dios, hermanos. Todo estaba controlado en los planes de Dios. Este hombre, Saulo, como dijimos, en su pasión, creyendo que estaba sirviendo a Dios y estaba haciendo lo correcto, él quería exterminar esta nueva religión que estaba surgiendo.
que estaban siguiendo a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y en su fervor vemos el relato de camino a Damasco, que en un día soleado dice que al mediodía tiene un encuentro con el Señor. Y es el mismo Señor quien le habla, se le aparece con un rayo de luz, dice, y cayó a tierra y quedó ciego. Y vemos lo que se produce en la conversación ahí, ¿verdad? Después de eso vemos que entra a Damasco y un instrumento por Dios usado que era Ananías, fue a Saulo, le recobró la vista, ¿verdad? Y vemos que seguidamente ya después de bautizarse Pablo, vemos que fervientemente ya empieza a hablar el mensaje del Evangelio. Aquel nombre que él perseguía, ahora se ha transformado, ha sido transformado su corazón. Había dado una vuelta de 180 grados. Ahora a quien él perseguía, él estaba proclamando las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fue tanto se cautivó tanto, hermanos, este hombre, que confrontaba a sus contemporáneos, a sus paisanos, a los judíos, que él era el Cristo. Fue tanto así la confrontación que tuvo problemas con sus paisanos, con los judíos, que vemos que en varios momentos fue apedreado, fue perseguido y tuvo que huir para no correr la misma suerte que otros cristianos. Entonces fue tanto la convicción del apóstol Pablo y fue tanto su influencia en su vida pasada, antes de Cristo, que causaba temor el simple hecho de escuchar su nombre. Y tanto fue así que vemos que cuando Ananías fue llamado por Dios para ir junto a este hombre, Ananías también tuvo temor. Cuestionó, dice: Señor, he escuchado a este hombre que tantos males le ha hecho a tus santos y aún tiene aquí autoridad para hacer lo que él quiere. Entonces fue tanto su influencia, pero también vemos, hermanos, después de Cristo, fue tanto su influencia que fue cautivado de tal manera que entregó su ser, su vida por completo, y fue un instrumento en las manos de Dios verdaderamente. Así como tenía la posición más elevada en el judaísmo, ahora pasó a ser siervo de aquel que ahora le comisionó, el mismo Señor. Por eso dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Menciona apóstol de Jesucristo y por voluntad de Dios, hermanos, porque recordemos que también a los Corintios, cuando escribió su carta, fue cuestionado su apostolado. También en la carta a los Gálatas, al comienzo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino de Dios. Dice, da una seria aclaración, por así decirlo, ¿verdad? Porque había sido cuestionado su apostolado, porque el requisito básico para ser un apóstol, un enviado del Señor, tenía que haber vivido con el Señor, tenía que haber visto al Señor, contemplar sus milagros, y él obviamente no estaba presente con los 12 discípulos, ¿verdad? Pero vemos que él aclara y corrobora, dice que él fue como un abortivo, fuera de tiempo, que el Señor le había llamado. Y que él se consideraba el más pequeño de todos. Que no se consideraba, a pesar de su capacidad intelectual, humanamente hablando, de su condición social, sino que él se humilló tanto, digámosle, se puso a nivel de los demás y dice que yo no era digno, yo no soy digno, que soy el más pequeño de todos. Entonces vemos al apóstol Pablo que dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios cuando le llamó y cuando dijo que instrumento me es este para llevar mi nombre entre los gentiles y entre reyes. Y vemos nada más que fue ante el rey Agripa y también hasta el mismo César. Cuando fue a Roma se presentó delante del César, presentó su caso y estuvo delante de reyes y autoridades y habló con seguridad y gran vehemencia la palabra del Señor. Entonces vemos a este hombre Pablo, verdaderamente una persona influyente, que influyó de tal manera que en un momento dice Pablo: sean imitadores de mí como yo de Dios. Imítenme. En un momento dado dice. Entonces tenemos suficiente motivo, hermanos, para ver qué es lo que nos dice este hombre, Pablo, a través de la inspiración divina que nos ha dejado escrito. Entonces, ¿quién no quería ser como el apóstol Pablo, no? A pesar de su capacidad humana e intelectual, hablaba varios idiomas, pero fue un instrumento verdaderamente extraordinario en las manos del Señor, que llevó el mensaje del Evangelio
hasta los confines de la tierra, hasta donde el Señor le había permitido. De ello, había hecho 3 viajes misioneros, y en el tercer viaje misionero había visitado la ciudad de Éfeso, un lugar verdaderamente portuario donde había mucha circulación de gente, así como Corinto, y había muchas culturas, mucha diversidad de pensamiento, muchos dioses, y uno de los obstáculos mayores fue aquel templo de la diosa Diana, ¿verdad? En aquel entonces, o también conocido como la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y vemos en el capítulo 18 de Hechos, donde se nos relata, donde el apóstol Pablo llega en esa ciudad, y vemos que tan grande fue su impacto, que estuvo por 3 años en ese lugar, predicando y anunciando el evangelio, que dice que aquellos que practicaban la magia, los artes mágicos, traían sus libros, que eran de mucho valor, y los quemaban, dice, en las plazas públicas. Tanto fue así, dice, que fue el valor de 50,000 denarios, muchísimo dinero en aquel entonces. Vemos entonces, hermanos, que vidas fueron transformadas por este hombre verdaderamente extraordinario que fue utilizado en las manos de Dios. Entonces, tenemos motivo suficiente para ver qué nos dice este hombre en esta epístola por la inspiración divina, como ya dijimos. Entonces, fue siervo o apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otro pasaje también dice que es esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, por amor, porque ha comprendido de dónde ha sido librado, de dónde había sido rescatado. Entonces, tiene el deber y la obligación, era deudor, dice, de llevar el mensaje. A los romanos dice que a griegos, a no griegos, a sabios, no sabios, yo soy deudor del mensaje del evangelio. También dice, ay de mí si no predico el evangelio. Él entendía y comprendía verdaderamente lo que significaba el mensaje del evangelio y la persona y la obra del Señor. Entonces, verdaderamente, hermanos, es extraordinario ver a este hombre extraordinario y un libro extraordinario como el libro de los Efesios. Ahora dice la segunda parte del versículo 1, hermanos, dice que el destinatario a quien va dirigida la carta, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Vemos acá, hermanos, dos palabras muy interesantes y muy reveladoras y muy profundas también. Santo es, la traducción más tradicional o más común es apartado para un propósito. O Dios ha apartado a individuos para un propósito específico, ¿verdad? Esto no significa que hemos sido apartados, sacados del mundo, sino que estamos en el mundo, pero apartados en una posición diferente en Cristo para un propósito determinado. Entonces eso significa santos, creyentes, santos creyentes en Dios. Santos son a todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo y han nacido de nuevo y han pasado a ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Que cada uno somos como piedra viva, como dice también el apóstol Pedro, edificándonos en esta casa espiritual, la cual es la roca fundamental, Jesucristo mismo. Entonces, santos son todos aquellos, o se le aplica esta palabra a todos aquellos que han nacido de nuevo, que han verdaderamente depositado su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Ahora también esta palabra santo también es mencionada casi en todas las epístolas. Pero vemos en la epístola de los Corintios que también utiliza Pablo la palabra santos. Pero vemos ahí, hermanos, que se produce una situación de que no era nada agradable en los Corintios, porque era una comunidad bastante desordenada, pero Pablo le dice a los hermanos fieles y santos. Eran santos, pero sí debía haber un proceso de desarrollo y crecimiento, porque había verdaderamente varios problemas serios en medio de los Corintios. Pero Pablo lo llama santos, apartados afuera, sacados fuera para un propósito específico, ¿verdad? La cual es para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Ahora, la segunda palabra, hermanos, dice fieles. Fieles se traduce comúnmente como creyentes, ¿verdad? Alguien que se fía de Dios o confía en el Señor. Todos nosotros, los que hemos nacido nuevo, somos fieles
Fiel en el sentido de que confiamos en el Señor, ¿verdad? Hemos depositado nuestra fe y confianza plenamente en el Señor, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Y nos va a sostener en el momento de la lucha y la prueba. Ahora, me encanta, hermanos, lo que traduce el hermano y teólogo y maestro, doctor en las Escrituras, el hermano Francisco La Cueva, que traduce esta palabra verdaderamente y agrega algo más interesante. Dice, fieles son todos aquellos que confían en el Señor, que se fían del Señor. Pero fieles es también aquellos hombres, mujeres que han nacido nuevo y el cual Dios se puede fiar de ellos. Y ahí, hermanos, cuán elevada es el estándar que podemos poner, ¿verdad? Y podríamos decir de nosotros mismos, Dios se puede fiar de nosotros. Y me lleva a pensar, hermanos, a dos personajes del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios, que reflejan esta acción. El primero de ellos es Abraham, considerado también como el padre de la fe. Vemos a Abraham que había escuchado la voz de Dios y se fió, fue fiel a su palabra, a la voz que escuchó, y se fió de aquella voz, de aquella palabra que él había oído, y salió de su pueblo sin saber a dónde iba, confiando en la promesa que Dios le había dado. Un tiempo después vemos que Dios le da una promesa y cumple esa promesa, le da un hijo prometido, que era Isaac. Después vemos que Dios, digámosle, prueba o se fía de Abraham, que Dios le pide que dé en sacrificio a su hijo Isaac. Y vemos que Abraham no titubea, lo lleva a la acción. Y vemos cómo termina, sabemos la historia, ¿no es cierto? Pero vemos cómo Dios se fió de su siervo. Se pudo fiar porque vemos que esa relación íntima, cotidiana, que tenía Abraham con Dios, con Jehová, era verdaderamente cercana, íntima. Entonces Dios se fió de su siervo Abraham. También, de igual manera, vemos a otro personaje, gran hombre, que es Job. Justamente el día de ayer compartimos con los varones, con los hermanos, sobre este personaje verdaderamente digno de imitar, de Job. Y Dios se fió de Job. Vemos en el capítulo 1 cuando Dios tiene esa conversación con Satanás y Satanás le incita a Dios a que le despoje o le dé permiso para que le despoje sus bienes, de su familia, de todo lo que tenía, inclusive su salud. Y vemos cómo termina el primer capítulo, hermano. Que en todo eso Job no pecó, mantuvo su integridad. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios se fió de Job. Y vemos el final, ¿verdad? Obviamente estos dos personajes que estamos nombrando, hermanos, realmente ellos no sabían el final. Pero Dios tenía un plan maravilloso y extraordinario que quería mostrarles por medio de esas acciones. Vemos a Job que al final de su libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te conocen, te pueden palpar, dice, porque había comprendido verdaderamente quién era Dios, aún más profundo de lo que ya tenía el conocimiento. Entonces, hermanos, ¿cuán fiables somos para Dios? ¿Podemos medirnos con esta vara de medida y decir, Dios se puede fiar de mí? ¿O a la primera lucha que se presenta, huimos? ¿O nos acobardamos? ¿O dudamos de Dios? ¿O imitamos la conducta de Pedro, que al comienzo se mostró fuerte, pero llegado el momento de la prueba, retrocedió y huyó? Dijo no reconocer al Señor. He ahí, hermanos, verdaderamente una gran lección para nosotros. Así como el apóstol Pablo nos dice acá, santos y fieles. Santos que hemos sido apartados por Dios para un propósito determinado, para alabanza de su gloria, y también fieles, que nos fiamos de Dios. Pero ¿qué tal si Dios se fía de nosotros? Es la gran pregunta, ¿no? Y eso, hermanos, debe llevarnos a pensar y a ver en qué relación estamos con el Señor, para que de esa manera podamos ir. Si no estamos cumpliendo o estamos lejos de esta medida, podamos empezar a aspirar esta aspiración, hermano, de que Dios se pueda fiar verdaderamente de nosotros.
a pesar de las luchas, de las dificultades que se presentan. Así como Pedro dice en su carta, de que por más que vengan las pruebas y pasemos por ese horno de prueba, sea hallada nuestra fe más preciosa que el oro y sea para gloria y honra a nuestro gran Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Que no le defraudemos. Entonces, hermanos, he ahí cuán gran reto o desafío podemos decir, ¿verdad? Santos y fieles. Entonces, hermanos, a la medida que vamos profundizando, vemos que tan profundo es esta palabra, hermanos. Podemos decir, es tan sencillo, pero es tan profundo, hermanos. Cuando contemplamos verdaderamente lo que implica cuando ya somos o pertenecemos a la familia de Dios. Que tenemos un gran privilegio y las bendiciones celestiales, pero también tenemos una gran responsabilidad. Que estamos representando la vida de Dios, o estamos hablando de parte de Dios, o estamos representando nuestra conducta de parte de Dios. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, hermano, tanto positiva y negativamente. En nuestras palabras, en nuestras acciones, tiene repercusiones, hermano. Es más, somos observados constantemente como cristianos, como hijos de Dios. Aunque nosotros digamos, no, nadie nos ve, pero nos observan, hermanos. Aún en el silencio nos observan. Y aún la pequeña más mínima detalle, eso tendrá repercusión. Y además dice la palabra que rendiremos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí, hermanos, cuán importante es tener presente esto continuamente. De que no solamente somos observados por lo que nos rodean, sino aquel que lo ve todo, que es nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, cuán extraordinario y maravilloso ha de ser hallado fiel en lo poco en el Señor, para el Señor, aún en lo poco, hermanos, y aspirar a este hombre extraordinario, imitando su conducta, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo tiene mucho que decirnos. Si hoy estuviese Pablo presente, ¿cuánto le preguntaríamos, no es cierto? Cuando tenía mucho, agradecía a Dios. Cuando padecía o necesitaba cosas, igual agradecía a Dios, dice. En lo mucho y en lo poco, dice a los filipenses. Él daba gracias a Dios, aprendió a vivir, dice, aún en diferentes circunstancias. Entonces, hermanos, vemos a este hombre verdaderamente extraordinario, como dijimos, y nos insta y nos muestra que somos apartados, que confiamos en Dios, nos fiamos de Dios, pero qué bueno será, o qué extraordinario sería que Dios se fíe de nosotros, verdaderamente. Y dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y esto es posible, hermanos, en Cristo Jesús. Solamente cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la nueva vida en Cristo, esto es posible. Para la gente del mundo, hermanos, para el incrédulo, para el impío, esto es inclusive motivo de burla, porque ellos piensan en lo terrenal, en satisfacer las cosas de este mundo. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, teniendo esta posición en Cristo Jesús, tenemos estas bendiciones espirituales, por lo tanto debemos tener esa mirada, hermano, esa visión, que estamos en Cristo Jesús y nuestro lugar está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice a los filipenses, donde está sentado el Salvador. Entonces, hermanos, esto es diríamos, lo que Pablo nos insta a que imitemos, seamos fiables. Dice el versículo 2, hermano, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo acá utiliza dos palabras bastante conocidas en la antigüedad, y la primera de ellas es gracia. Utiliza una palabra griega muy típica y muy tradicional de los griegos, que en el griego se utiliza como la palabra kairin, que significa regocijo. Cuando dos griegos se saludaban en aquellos tiempos, era kairen, regocijo, porque ellos amaban el gozo, el arte, la sabiduría. Entonces, cuando ellos completaban ese círculo de, digamos, la inteligencia, de sabiduría, ellos proclamaban el kairin, gracia, ¿verdad? Regocijo, perdón. Y también paz, que es una palabra muy tradicional, muy típica de los hebreos, de los judíos, que es shalom. Shalom. Pero este shalom, hermanos, para los judíos es mucho más que un simple saludo. Implicaba
aquel hombre que gozaba de las bendiciones de Dios en su plenitud, de bienestar, de salud, de recursos, de economía, de la familia. Cuando todo eso el judío contemplaba y tenía, disfrutaba, estaba en paz con Dios. Shalom. Era la evidencia o la señal que marcaba que estaba en paz con Dios. Entonces podía decir shalom, ¿verdad? Entonces dos judíos se salvaban, era shalom, paz. Pero Pablo utiliza acá, ahora para nosotros, ¿verdad? De esta kairim, ¿verdad? Del saludo tradicional de los griegos y de los judíos, y lo enmarca, que es caris, gracia. Y la palabra shalom, ¿verdad? Y esta gracia, hermanos, también es muy amplia y muy profunda, porque solamente la gracia inmerecida de Dios que se ha manifestado abundantemente para con nosotros, hemos podido ser reconciliados con Dios. Y esa reconciliación se da a través de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 5, el verso 20, cuando Pablo habla de que somos embajadores de Cristo, de Dios, ¿verdad? En este mundo, hay una riqueza verdaderamente, porque cuando Pablo dice que somos embajadores, somos aquellos representantes, ¿verdad?, de quienes hemos sido enviados. Pablo era un embajador de Jesucristo. Nosotros somos ahora embajadores de Cristo, que hablamos en su nombre. Y no hablamos cualquier cosa, no hablamos lo que nosotros queremos decir, sino hablamos lo que hemos recibido, aquel mensaje, y así como hemos recibido, lo debemos de presentar, ¿no es cierto? Ahora, aquel individuo, aquella persona que agrega o quita cosas de ese mensaje, ya es cosa suya. Tendrá su parte, ¿verdad? O el Señor dará cuenta con el Señor. Pero en esa sección, hermano, de 2 Corintios, cuando dice reconciliados con Dios, lo que se produce es cuando la introducción del pecado en el mundo, Dios había dado la espalda al hombre, porque había pecado contra él. Y el hombre se había dado la espalda para con Dios. Pero ¿qué sucede? En la cruz del Calvario, cuando Cristo lleva a cabo la obra de redención, Dios da media vuelta, se pone de cara para con la humanidad, porque había sido satisfecha la obra de redención, porque se ha placido y le ha agradado esa obra. Entonces Dios se ha dado media vuelta a la humanidad. Entonces ahora el mensaje es reconciliados con Dios, pónganse de cara con Dios. Ese es el significado de ser embajadores y anunciar el mensaje del Evangelio. Ahora a nosotros nos toca, cuando escuchamos el mensaje, pónganse a cuentas con Dios, den media vuelta ahora con Dios. Y ahí, hermanos, la diferencia, cuando el individuo que escucha el mensaje acepta o reconoce su condición de pecador, cuando el Espíritu Santo hace la obra de convencer al hombre de pecado, se pone a cuentas con Dios. Pero aquel que rechaza sigue de espaldas para con Dios. Entonces es voluntad de cada uno, ¿verdad? Decisión de cada individuo aceptar o no aceptar aquel mensaje que cada embajador lleva, ¿verdad?, en este mundo. Entonces, hermanos, esa gracia se ha manifestado por medio del Señor Jesucristo, en abundante. Y lo contemplamos en aquella cruz que lo ha dado todo, ha dado su vida, ha derramado su preciosa sangre, y por gracia somos salvos. En el capítulo 2 dice Pablo de que por gracia somos salvos. Y no es de nosotros, pues es un don de Dios, es una gracia de Dios, un favor inmerecido. Y aquella paz solamente llega cuando hemos recibido esa gracia y estamos en paz con Dios. También Pablo dice a los Romanos capítulo 5 de que por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Esa paz que tenemos, esa paz posicional que tenemos con Cristo, solamente, ¿verdad?, se da por medio de esa obra de redención. Ahora, el mundo busca paz, hermano. El mundo anhela paz, desea la paz y busca la manera distinta de forjar esa paz, pero no la halla. El hombre impío sin Dios no está en paz, hermano. Dice tener paz, pero no están en paz. Están enemistados con Dios y la ira de Dios está sobre ellos. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces, cuán extraordinario es, hermanos, contemplar de que por la gracia de Dios ahora estamos en paz con Dios. Ahora ya no somos sus enemigos, somos su hijo. Pertenecemos ahora a la familia celestial. Y como hemos dicho en la primera reunión, hemos sido aptos para ser hechos hijos de Dios o para participar del reino de su amado Hijo. Y esa palabra aptos, hermano,
como dijimos, es una gran implicancia, implica muchas cosas, de que antes de Cristo no éramos aptos, pero después de Cristo hemos sido aptos, hemos sido lavados, limpiados, hemos sido puestos una nueva vestidura para que de esa manera pudiésemos ser aptos y estar en el reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá Pablo dice que no proviene de dos fuentes, sino de una misma fuente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor dice en Juan 10, de que el Padre y yo uno somos. Entonces, esta gracia y esta paz proviene de la misma fuente, del Dios y Padre y de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Que Dios en su soberanía había establecido la obra o el plan divino, que el Hijo, la segunda persona de la deidad, había ejecutado la obra de redención de aquella cruz, y que el Espíritu Santo aplica a cada creyente, ¿verdad?, la paz posicional con Dios, ¿verdad?, por medio de esa obra consumada. Entonces ahora el salvado, el individuo, está en paz con Dios y disfruta de la gracia y de las bendiciones celestiales y espirituales. Aún disfrutamos, hermanos, no en su plenitud las bendiciones espirituales, pero será en su plenitud cuando dejemos este terrenal y esto, como dice Pablo, como este cuerpo se ha transformado de corruptible a incorruptible, allá verdaderamente disfrutaremos. Será el disfrute pleno de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que contemplamos el libro de los Efesios en comparación con Colosenses, por ejemplo, que es muy similar. Efesios da a Cristo como el centro o la cabeza de la iglesia, y Colosenses lo enfoca como el centro del universo, ¿verdad? Que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él está la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos, contemplar esta epístola verdaderamente es extraordinario, hermanos. Entonces, resumiendo y dándole una síntesis, hermano, Pablo fue un hombre verdaderamente influyente, como dijimos, antes de Cristo, antes de conocer al Señor, fue una influencia verdaderamente terrible, temerario, pero después de Cristo vemos que fue un hombre transformado, rendido a los pies, un corazón entregado de lleno, que infundió aliento, infundió a imitar su vida, que de tal manera que también ahora nos dice que somos apartados, somos fieles, fiables para con Dios, y que Dios se puede fiar de nosotros. Y es lo que debemos aspirar, hermanos, anhelar. Y que esa paz y esa gracia disfrutamos en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, que fue hecha una vez y para siempre. Y que esto podemos nosotros ahora anunciar como embajadores de Cristo. Anunciar al mundo, a toda criatura, de que se reconcilien con Dios. Que puedan disfrutar también de estas bendiciones espirituales y celestiales solamente en Cristo Jesús. Esa paz que el mundo, como dijimos, el mundo anhela ahora, no lo va a encontrar. Solamente está en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, hermanos, esta paz también no implica o no significa que como cristianos no vamos a pasar problemas, sino que más bien denota la seguridad de que hemos sido redimidos y rescatados por Dios en Cristo Jesús, y que a pesar de las aflicciones que pasamos, un alma puede experimentar quietud, tranquilidad en medio de la aflicción. Es esa paz verdaderamente que sobrepasa todo entendimiento. No sé si les ha pasado a usted, hermanos, pero a mí en algún momento me ha pasado que pasando por aflicción y dificultad, esa paz llena nuestros corazones. A pesar quizás del dolor, de la aflicción que estamos pasando, pero hay una paz que quizás no podemos describir con palabras, ¿no es cierto? Y es a esa paz que se refiere el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento y solamente produce aquel corazón entregado en las manos de su Salvador, y que sabe que le va a llevar, que le va a guiar, que le va a guardar, que le va a sostener. Entonces, ¿cuán seguro debemos estar, hermanos? En Cristo Jesús, y por las bendiciones espirituales y celestiales que gozamos en el Señor. Entonces, hermanos, en esta porción, hasta aquí, hermanos, esta sección que vamos a ver, y como dijimos, es verdaderamente una riqueza poder
contemplar, y a la medida que vamos avanzando por este hermoso libro, vamos a ver las inescrutables riquezas, como dice el apóstol Pablo, que Dios se ha placido, ha querido revelarnos para que nosotros sepamos, le conozcamos, porque como dijo el mismo Señor, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Y debe ser el deseo y el deber de cada cristiano, hermanos, de querer conocer a su Salvador, a su Señor, de dónde le rescató y qué tiene preparado para él, porque es un paquete completo, hermano. Y hablando en un tiempo atrás con una hermana, hablando de esto, que no solamente nos ha otorgado la salvación, el rescatarnos de las tinieblas de que estábamos destinados a la condenación, sino que hemos sido puestos en lugares celestiales y gozamos de las bendiciones espirituales. Es un paquete completo, por así decirlo. Ahora está en nosotros, hermanos, el descubrir y apropiarnos de esas gran verdades, de esas riquezas espirituales, para que no vivamos como pordioseros espirituales en este mundo. Y ahí también a veces la gran falencia que no está de parte de Dios, sino en nosotros, de parte nuestra. La responsabilidad está de parte nuestra, hermano, de buscar, de atesorar, para que de esa manera podamos conocer su palabra, su voluntad, y de esa manera llevar vidas fructíferas que glorifiquen el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a tener una palabra de oración y concluimos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por este privilegio que tenemos, Señor, de poder verdaderamente en la primera parte hacer memoria, acordarnos de nuestro gran Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Esa obra maravillosa que ha llevado a cabo, en la cual tú te has complacido, Padre. Tu justicia y tu santidad ha sido restaurada y vindicada, y de esa manera podemos ser reconciliados contigo, tener esa paz posicional y de esa manera pertenecer a esta gloriosa familia celestial que es tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra, que vemos las grandes maravillas y riquezas que podemos encontrar en tu palabra, estas verdades absolutas que se aplican en nuestras vidas como nacidos de nuevo, como hijos de Dios. Pero también está la responsabilidad de parte nuestra de atesorar, de descubrir, para que de esa manera podamos apropiarnos de estas verdades y ponerlas en ejercicio, en práctica, y disfrutar ya en esta vida presente lo que tú nos has revelado, Señor, para que de esa manera podamos rendirte frutos que glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana expuesta, y lo que hemos aprendido, Señor, podamos llevarlo en la obediencia. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, también por aquellos que no estuvieron, no están, por diferentes situaciones, circunstancias. Que tú, Señor, estés supliendo sus vidas y que también verdaderamente puedan depositar su confianza, su plena seguridad en ti, Señor, a pesar de las luchas y dificultades, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos sigas sosteniendo, porque solamente tú eres la fuente de toda sabiduría, de todo poder. Y solamente a ti podemos acudir, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora, Señor, te rogamos de tu cuidado al salir de aquí, también lo que continúa la semana, y estés bendiciendo, Señor, todos los proyectos y los programas de la congregación, para que en todo seamos hallados, aprobados delante de ti, sea agradable delante de ti, y glorifiquemos tu nombre, Señor, en nuestras vidas, en nuestras acciones y en nuestras palabras, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas. Encomendamos en tus manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.